ustedes, porque al final, en los momentos difíciles, estar juntos, junto con seres queridos, es lo que nos sostiene y nos ayuda a salir adelante. Muchas gracias y demos inicio a esto. Bueno, Yona ya dio las palabras de bienvenida y nada más para no ser repetitiva en todo lo que Yona dijo, gracias por estar acá. Hoy vamos a escuchar historias que nacen del dolor, historias que nacen desde el corazón, de momentos de crisis y de experiencias profundamente desafiantes para cada una de nuestras ponentes. Muchas personas quedan atrapadas en el papel de víctimas y permiten que eso sea lo que las define. Sin embargo, nuestras ponentes del día de hoy representan algo distinto. Tomaron lo que vivieron y lo transformaron en una historia de crecimiento. Construyeron su propia resiliencia, resignificando su experiencia. Eligieron convertirla en una fuerza para aportar al mundo. Hoy son mujeres admiradas, ejemplo vivo de que no nos define lo que nos sucede, sino lo que decidimos hacer con lo que nos sucedió. Que este encuentro nos inspire a recordar nuestra propia resiliencia y el poder que tenemos para reconstruirnos. Bienvenidas todas. Para empezar con este evento, queremos invitarlas a conectar con un momento de introspección y sensibilidad. Para ello, damos la bienvenida a Esther Fasja. Escuchar a Esther es encontrarse con una voz que inspira, eleva y nos recuerda el profundo poder que habita en cada una de nosotras mujeres. Como fundadora de La Nueva Mujer, ha creado una comunidad viva, un espacio de contención y expansión donde las mujeres pueden cuestionar sus patrones, reconectar con su poder interior y construir una vida con mayor coherencia, conciencia y propósito. La transformación no es convertirse en alguien más, es tener el coraje de volver a ti. Así es que vamos a darle la bienvenida a Esther. Queda inaugurado y el Este sí, sí. Sí. Más. Lo único que quería preguntar es de dónde se baja el sonido. ¿Por dónde se baja el sonido? No veo nada. Ok, eso. Gracias, así está perfecto. Bueno, para comenzar con este momento, quiero decirles que siempre salgo de mi casa y antes de salir y cerrar la puerta le pido a Dios, venga de la mano conmigo. Y al entrar acá, sé que Él me acompaña, que Él me acompañó hasta la entrada al encontrarme a una de estas 4 mujeres maravillosas y darme cuenta de todo lo que existe, que de pronto no nos damos cuenta. Que existe esa resiliencia, pero más que eso, que existen mujeres y hombres en el mundo que han llevado una vida muy difícil, que han movido tierra, que han vivido en el lodo y que se han levantado. Pero muchas veces vemos a estas personas y pensamos que tuvieron suerte, que qué suertudas de haber nacido donde nacieron, que
yo no lo puedo hacer, yo no lo podría hacer. Y hoy, al encontrarme con Adriana, me di cuenta que en ningún momento agaché la cabeza y la vi con tristeza, sino me dio la fuerza para pararme aquí en este momento y saber que la alegría y que ese mindset es lo que te lleva en la vida siempre a triunfar. No hay nada que digamos que aquellas mujeres que admiramos no vivieron esa parte oscura y la seguimos viviendo y seguimos saliendo, porque todo pasa. Hay una idea en la cultura japonesa que a mí me cambió profundamente la forma de vivir. Se llama Wabi Sabi. Es la belleza de lo imperfecto, la belleza de lo que cambia, la belleza de lo que no se queda igual. Porque a diferencia de muchas veces que nos enseñaron, la vida no está hecha de esa perfección. No está, más bien, es perfecta, pero no está para que nosotros lo seamos. Está hecha para transformarnos. En esta filosofía, las grietas no se esconden, se honran. El desgaste no se corrige, se integra. Y lo que alguna vez se rompió, no pierde su valor, adquiere historia. Y hoy estamos aquí justamente por eso. Porque cada mujer que va a compartir hoy no viene desde esa perfección. Viene desde sus grietas, desde sus procesos, desde momentos donde la vida fue como no lo hubieran esperado. Y sí, si soy honesta, también yo he estado allí, en momentos donde no entiendo nada, donde algo se rompe dentro de mí y donde siento que ya no era la misma, que ya no soy la misma. ¿A alguien de ustedes le ha pasado esto? Levanta, alza tu mano. Pero hay algo que he aprendido en la Kabbalah y que nos enseña esto. Nada es permanente, ni la luz ni la oscuridad. Todo es un proceso, todo es un ciclo, todo se está transformando. Y tal vez la resiliencia no es volverte más fuerte, tal vez es volverte más verdadera, porque sí o no, después de cada caída salimos más fortalecidas. Después de haber estado allí en la tierra, después de haber estado hundidas en eso que creímos que nunca íbamos a salir, cuando salimos nos sentimos mucho más elevadas, más poderosas y más fuertes, más presentes, también más conscientes, más nosotras mismas. Y entonces, si la vida no se trata de ser perfectas, ni de evitar que algo se rompa, sino de aprender a transformarnos a través de lo que vivimos, quiero que hoy lo sientan en su cuerpo, porque la resiliencia no es una idea, es una experiencia interna. Así que antes de seguir, vamos a empezar moviendo algo dentro de nosotras. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Es algo simple. Eso es resiliencia. Levantarte de su lugar sin tirar la taza, sin tirar el pan delicioso. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. No hay nada que hacer, simplemente estar ahí, estar contigo, estar presente. Y desde ahí empieza a notar cómo estás ahora. No cómo quisieras estar, sino cómo estás ahora.
Y empieza a observar cómo entra y sale ese aire a través de tus fosas nasales, llevando tu mano derecha al corazón, la mano izquierda a tu vientre. Y mantente ahí un momentito. Y poco a poco vas a bajar tus manos, las vas a soltar y vas a comenzar a flexionar tus piernas. Suéltate, flexiona tus piernas y siente esta flexibilidad en tu cuerpo. Poco a poco. Suéltate un poquito más. No hay nadie que te esté observando, ni siquiera yo, porque con la luz ni veo a nadie. Entonces suéltate y siente. Un poquito más. Y como estamos aquí hoy para celebrar, vamos a empezar a mover, a dibujar esa sonrisa en tus rostros. Si le pueden subir un poquito. Si le suben un poquito a la música, por favor. Comenzamos. Exhala por nariz y mueve. Suelta todo eso que está ahí, que ni siquiera percibes, ni siquiera te das cuenta. Anímate a hacer eso que tal vez nunca o hace mucho no has hecho. Date la oportunidad. Siéntete viva, estás aquí. Cada una de ustedes ha vivido una historia que traen ahí en el cuerpo. Suéltate, muévete como tú quieras. No hay nada que hacer, no hay nada que decir, simplemente celebra la vida. Celebra que estás aquí. Siente que se siente vivir aquí y ahora. Voltea a ver a otra mujer, a estas mujeres que están acá. Y sonríe. Sí. No pensabas que ibas a venir a hacer esto hoy. Pero ¿qué tal? Empieza a moverte. Every change that I go through makes me stronger. Every chance I'm taking now makes me wiser. This is my life. I am alive. My heart is beating. I'm feeling unstoppable. This is my time.
Estuvo rico el... Vamos a respirar. Estuvo rico el baile. Y ahora que hicimos esto, que brincamos, que hicimos lo que el cuerpo tal vez nos pedía o no, cierra tus ojos un momentito y solamente siente que sientes a diferencia de hace unos minutos. Y ahora, con tus ojos cerrados, imagina todo lo que has vivido, todo lo difícil que has sido, todo lo que dolió, no fue en vano. Fue parte de este movimiento que nos trajo aquí. Y poco a poco vas sintiendo cómo tu corazón se va calmando y vas dejando entonces tu cabeza vaya soltándose y vas haciendo un giro, le bajan un poquito por favor y vas girando tu cuello. Vamos removiendo todo eso que hay ahí, todo lo que he ido cargando, todo lo que mi cuerpo ha registrado y yo no. Ahí queda. Detente al centro y gira tu cabeza hacia el otro lado. Y vamos a hacer 2 movimientos más. Y te quedas ahí, aún con tus ojos cerrados. Vamos a llevar nuevamente mano izquierda al corazón, mano derecha al vientre. Y no tienes que hacer nada. Solamente tienes que inhalar en el tiempo que yo te diga. Inhala expandiendo tu abdomen. Exhala contrayendo tu abdomen. Siente cómo empujas esa mano. Inhalando. Sostienes un momentito. Exhalas y llevas el ombligo hacia adentro. Cerciórate de que tus piernas no estén cruzadas, que tu columna esté recta, tus hombros relajados. Y solamente observa cómo al llevar, expandiendo tu abdomen, vas elevando y vas abriendo ese corazón, llenando tus pulmones de alegría, porque los pulmones son los que cargan la tristeza. Exhala y baja. Y ahora vamos a un pasito más. Vas a inhalar en un tiempo, en 2, en 3, en 4. Sostén 2 segundos. Y al exhalar, vamos en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. Todo esto hazlo por la nariz y vas a sentir esa expansión y esa contracción. En medio de ella hay una pausa. Es ese sostén. Quiero que sientas con tu cuerpo lo que es inhalar a profundidad, llenarte de vida, de energía, de chi. Y que al subir y sostener,
te estás sosteniendo a ti misma. No te estás ahogando, te estás sosteniendo. Y después vas a bajar exhalando en 6 tiempos. Inhala, expande, sostén, exhala. Al tiempo que estás haciendo esto, date la oportunidad, porque no todos los días tienes esa oportunidad de hacer esa pausa, de mirar hacia adentro de ti y de darte cuenta cuántas cosas hay ahí dentro que aún no las descubres. Dr. Lewin, un gran maestro, mi maestro, decía que tenemos que ver lo que no se ve. Y es así como a través de la respiración y de la meditación podemos llegar a abrir esos caminos, esos espacios que están dentro de nosotras. Y date cuenta, nada pasa si estás desesperada, si ya quieres que acabe, si esto piensa tu mente que no es para ti. No pasa nada, porque es ahí a donde está el mensaje y el aprendizaje. Un cambio de ritmo, desacelerarnos, estar con nosotras mismas, nos lleva a esas herramientas para ser resilientes con todo lo que nos pasa. Vas a hacer esta respiración por un ciclo más, inhalando, sosteniendo, exhalando. Mantente ahí, con tus ojos cerrados. Resiliencia. Esto es resiliencia. La resiliencia no es no sentir, no es huir, es poder movernos a través de lo que sentimos. Suavemente abre tus ojos y date cuenta que ahí, en tan solo unos minutitos, regresaste a ti. Y desde ese lugar, desde un cuerpo más presente, si le bajan a la música un poco, por favor, desde un cuerpo más presente, vamos a escuchar en un ratito esas historias que no nos hablan de perfección, sino que nos hablan de transformación. Pero ahora estamos listas para verlas entonces y darnos cuenta que no solo son historias, que cada mujer que está hoy aquí y que va a exponer ha vivido momentos profundamente retadores, momentos a donde algo se rompió, donde hubo miedo, donde hubo dolor, a donde hubo incertidumbre y donde de alguna forma tuvieron que volverse a encontrar. Y eso es resiliencia real. No lo que se ve bonito en las redes, sino lo que se vive en silencio, cuando nadie te está viendo. Y hoy no estamos aquí para admirarlas de lejos. Estamos aquí para reconocernos en cada una de ellas. Porque aunque cada una de nosotros tenemos nuestra propia historia y las historias cambian, la esencia es la misma. Todas en algún momento hemos tenido que renacer. Y la Kabbalah nos enseña, en ese lenguaje, la filosofía yogi, que la vida no es lineal, que es un constante movimiento en donde, como así lo sentiste en tu cuerpo, es esa expansión y esa contracción. La vida son ciclos, todo tiene su ritmo. Están el día y la noche, las estaciones del año, lo oscuro y la luz. Están nuestros ritmos que como mujeres tenemos constantemente. Y como lo dije, quienes de aquí
no hemos sentido en algún momento de nuestra vida una tristeza absoluta, algo de lo que creíamos que nunca íbamos a salir, que no nos íbamos a poder sostener. Pero es ahí, como en el parto. ¿Cuántas de ustedes han tenido un parto? 2 partos, 3. Y existe el parto o la preparación del parto psicoprofiláctico o del hypnobirthing o qué sé yo, tantas cosas. En lo personal, para mí, mi parto fue esa señal y eso que he vivido a través de muchas etapas de mi vida. El primer parto, una chiquita, pero picosa, porque desde ahí quería yo tener un parto consciente. Por alguna razón y porque así tuvo que ser, a los 7 centímetros, el bloqueo. Y para mí, siendo una guía Montessori, despertando en conciencia, pensé que era lo peor que me podía haber pasado. Sin embargo, eso fue la fuerza que me dio para mi segunda hija que llegó, que está aquí, que llegó sin haberlo pensado, muy rápido a mi vida, y pude experimentar eso que quería. Ese dolor, porque el dolor es inminente. Nadie nos salvamos eso, ni queremos, porque gracias al dolor podemos dar a luz. Recuerda ese momento de dolor, de incertidumbre, de no saber qué te iba a pasar, de no saber qué iba a pasar con ese ser que iba a salir de ti. Y cuando salió pero porque tú sostuviste ahí el dolor de tus contracciones. Algunas lo tuvieron con anestesia, otras cesárea. Pero estoy segura que si no has vivido un parto físico, te has vivido pariendo cada vez, porque eso es la vida. Reeditarnos una y otra vez. Y algunas veces nos reeditamos y nacemos con forceps, ¿sí o no? Otras veces abortamos, y muchas. Algunas otras es cesárea. Y un sinfín de cosas más que tenemos por ahí. Pero cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes. Cuando a mí me invitaron a esta conferencia, me sentí primero muy bendecida y honrada por poder servir. Pero después dije, ¿y yo qué voy a poder decir delante de este monumento de mujeres hermosas que tuvieron una situación muy difícil? ¿Y qué creen? Las invito hoy, después de salir de aquí, a revisar su vida y a darse cuenta en todas esas historias cuántas veces se han caído, han dejado de saber quiénes son, a dónde van, qué quieren, porque como mujeres lo tenemos en esa parte hormonal y nos caemos una y otra vez. Y yo, entonces me di cuenta que mi historia cuenta. ¿Saben para qué? Para mí. Porque todo eso que me pasó ha sido el alimento o el abono para que yo sea quien soy hoy. La pérdida de mi padre cuando yo tenía 20 y tantos años. Después de eso creí que nunca me iba a recuperar, que nunca me iba a doler nada. Y así seguimos hasta el momento en donde, después de estar en un lugar hermoso que fue mi jardín, en una escuela que amé, por 24 años decidí salir. ¿Y qué creen que me pasó? Yo ni sabía quién era. Y yo no sabía que existía la depresión, porque la verdad es que todo el mundo que me veía me decía que yo era the happy woman. Y cuando yo entraba feliz a la escuela. Y yo decidí salirme. Y cuando me salí, me perdí. ¿Y si creen que me perdí un año? Me perdí varios. Y a pesar de haber abierto mi centro de yoga, mi centro holístico, ¿qué creen? Yo nada más decía, ni sé hacer nada.
En lugar de sumar, resto. Entonces, con esto no sé cómo me va a ir, yo no sé hacer. ¿Con qué se cocina esto? A pesar de que la vida me había preparado con muchos cursos para abrir un centro. Pero no vengo a decirles mi historia hoy, más allá de esto que les quiero decir, que yo sí caminaba, pero caminaba dormida. Y a pesar de tener mi centro, yo no era feliz. Y a pesar de estudiar y seguir estudiando, nada me vibraba. Tuve que recoger mis piezas una a una. Mi ego se fue hasta el suelo. Pero les voy a contar la última. Cuando me decidí a cambiar de ser guía Montessori a ser una maestra de yoga, y eso que tenía ya muchas certificaciones, cuando entraban a mi clase, ¿qué creen? Me decían, ¿tú vas a dar la clase? Oye, me tengo que salir. O la otra que venía decía, me equivoqué, yo tenía que ir a la otra. Ok, tuve que levantar todas mis historias pequeñas, toda esa mujer que se hizo chiquita cuando fue grandotota, y me hice chiquitita. Y ahí, en estar siendo chiquitita, después de aproximadamente 5 años o 6, volví a nacer. Y ese fue mi primer nacimiento, y han habido muchos otros más. Entonces, por esto y por mucho más, te quiero invitar a que cierres los ojos un momentito para terminar. ¿Cuánto tiempo tenemos, nada más? 2 minutos. Entonces, abre tus ojos, no los cierres. ¿Puedes poner el video, por favor? Con esto vamos a cerrar. Y eso es la resiliencia, y así se vive. Uno piensa una cosa y sale la otra. Si le suben, por favor. Being whole doesn't mean being more than who you are this very moment. It means being who you are this very moment. It means accepting the parts of yourself that used to make you ashamed or feel small. These are the parts of yourself that will allow you to connect to other people, allow you to own your own strength. I've noticed the wounds that I have suffered in 50 years of chronic illness enable me to respond to other wounded people with compassion. Without them, I don't think I'd know compassion, and neither would you without your wounds. My loneliness, which is part of my wholeness, has helped me to find you in the dark, to sit with you, be with you, care about you. And when I was not willing to allow myself to be lonely, to know that I needed other people, I would never have been able to sit here with you and find you. And I was less than whole without my loneliness, without my wounds. This is part of wholeness too. For you, for me, for everyone. Every one of us wants to be more than we are, wants to give more than we can give. There's something in us, in our training, that says only perfect is good enough. This is an absolute setup for burning out. Each one of us, you and me, we're already enough. We're already exactly what is needed. The ways in which we're human, our anger, our doubts, our fears, our loneliness, all of these things are exactly what is needed.
most of us have blessed and helped many more people than we know. I might just be exactly the right person for the person in front of me. Not because I'm trying to be the right person, but because I really am the right person. To offer them the reminder of their wholeness, to evoke their strength, just by who I am, by my presence, in ways that I may never know about. It's not our expertise that blesses people. It's our humanness. When you know this about yourself, nobody in your presence ever needs to feel alone or lonely. And you yourself won't feel alone or lonely either. So reach out for your wholeness. May you be blessed by it. May it allow you to connect to all people everywhere, to all wholeness in all people everywhere. Even the wholeness that's hidden, the wholeness they don't even know is there. May you become transparent to the wholeness in yourself that shines. Y hazle sentir. And reminds people where their home is. Gracias. 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 Y siempre, por último, recuerda. May you serve with everything you know and everything. Que puedas servir con todo lo que tú eres. Y solo recuerda que cuando el cuerpo se mueve, la mente se ordena. Ponte a bailar, a bailar, a bailar. Gracias, Esther. Ya nos dejaste en un mood muy emocional y sensible a todas. Y bueno, un poco explicándoles cómo va a ser la dinámica de lo que sigue del evento. En la primera parte, las 4 ponentes que siguen van a disponer de 15 minutos para compartir su historia, enfocándose en lo vivido y en el momento que marcó su vida. En ese momento no nos van a platicar lo que hicieron para darle la vuelta y transformarlo en las mujeres que son hoy en día. Para empezar, me encantaría invitar a Tamara Trotner, quien tiene una historia muy... Cada una de nuestras ponentes tienen historias muy diferentes. Vamos a invitar a Tamara, que tiene una historia que quien no la conozca, sé que se van a quedar sorprendidos, porque con mucha valentía y una mirada profundamente humana, ha sabido convertir las preguntas de la vida en historias que conmueven, acompañan y que inspiran. Así es que las dejo con Tamara. Hola. Qué lindo ver tantas caras conocidas y tantas que no son tan conocidas, pero ya van a ser. Creo que muchas de las que están acá, de una forma u otra, me conocen. Muchas han leído la novela Nadie nos vio partir. Quienes no, muchos sé que han visto la serie. Entonces, pues básicamente la historia ya saben de qué se trata. En este momento, cuando me invitaron acá, cuando supe con quién iba a compartir el panel, dije, ok, pero bueno, mi historia le sucede a muchas personas, mi historia ya pasó,
hace 50 años, pues ya qué, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que hay personas a las que les cambia la vida, personas que se rompen en un instante, personas que de pronto sucede algo que transforma por completo sus vidas. Y conmigo no fue así. Conmigo la verdad es que fue sucediendo paulatinamente y me fui dando cuenta de esas roturas y me fui dando cuenta de esas heridas y me fui dando cuenta de cómo se iban convirtiendo en cicatrices a lo largo de toda mi vida. Bueno, por si hay alguien que no sabe, nada más les cuento rápido. El día de mi cumpleaños de 5 años, mi papá nos secuestró, porque no hay otra manera de decirlo, a mi hermano y a mí, para vengarse de mi mamá. Mi mamá se había enamorado de otra persona. Toda esa es una historia de amor que sí tengo que aclarar seriamente, que es la historia de amor más hermosa que yo conozco. Llevo 39 años casada con mi esposo, tenemos una relación divina, es el hombre más increíble que hay, y sin embargo, la relación de mi mamá con este hombre del que se enamoró sigue siendo para mí el ejemplo más increíble de cómo quiere una persona ser mirada por otra, al menos una vez en su vida. Eso sí lo aclaro un poquito porque lo que sucede en la serie es otra cosa, pero ya lo platicaremos. Entonces, bueno, mi papá decide secuestrarnos, le dice a mi mamá que nos va a llevar a Valle de Bravo a pasar un fin de semana a celebrar mi cumpleaños. Un día antes mi mamá me hace una fiesta donde hay títeres, donde hay un pastel en forma de mariposa, donde hay muchísimos regalos. Y al día siguiente me despido de ella y le digo, mamita, nos vemos pasado mañana. Nos íbamos 2 días a Valle de Bravo y pasaron casi 2 años antes de volver a verla. Mi papá nos subió a un avión, nos llevó a Italia. Debo de haber preguntado, ¿y mamá? Mi hermano, que es 4 años mayor que yo, debe de haber preguntado, ¿y mamá? Y mi papá debe de haber respondido, no se preocupen, nos va a alcanzar. Llegamos a Italia, pasó un tiempo, ¿y mamá? No se preocupen, los va a alcanzar. Después de eso, recorrimos otros lugares y un día hay una mesa redonda, hay un teléfono gris de disco y mi papá contesta y dice, es que ¿por qué no quieres ver a tus hijos? Es que tus hijos te extrañan. Por favor, aunque sea, habla con ellos por teléfono. No, su mamá no los quiere ver. O sea, así como les digo que hay momentos en que personas se quiebran en un instante y que lo mío fue siendo paulatino, ese sí lo recuerdo como el primer latigazo. No tengo otra forma de describirlo, porque en ese momento dije, ¿qué hice? ¿Qué hice yo para que mi mamá me deje de querer? Si apenas hace unos días me hizo un pastel en forma de mariposa y marionetas en el cumpleaños. Y creo que los niños tenemos esa manera de actuar en que si nuestros papás no están contentos o nuestros papás nos lastiman o nuestros papás no nos quieren, pues los culpables somos nosotros, ¿no? ¿Qué hice yo para hacer que la persona más importante en mi vida me deje de querer? Recuerdo ese como un momento muy, muy doloroso. Y bueno, pues la vida tenía que seguir. De ahí nos fuimos a Francia, nos fuimos a París. Mi papá nos inscribió en una escuela en París porque él pensaba quedarse más tiempo en París. Y nos inscribió en una escuela, pero en la escuela le dijo a la directora que mi mamá estaba loca, que estaba en una institución, pero que a veces la dejaban salir, que si de casualidad llegaba por nosotros, por favor no nos fuera a dar, por supuesto con un poco de un donativo por delante. La directora se convenció y dijo que ok. Y ese es otro de los momentos, porque claro, esto fue paulatino, esto fue día a día. Esto fue también cuando antes de esto le decía yo a mi papá, bueno, ok, no va a venir mi mamá, pero quiero que venga mi perro. Tenía yo un perro que se llamaba Oso, que yo amaba. Está bien que mi mamá no venga, pero quiero a Oso. No, fíjate que Oso se murió, pero
¿cómo se murió? ¿Lo descuidó mi mamá a lo mejor? ¿No le dio de comer? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió mi perro? Y mi nana no cuidó a mi perro. Yo tenía una nana Angelina que me cuidó desde muy chiquita y acabó hasta cuidando a mis hijos. Y mi nana no cuidó a mi perro. No, es que tu nana se fue, tu mamá la corrió. Entonces no hay mamá, no hay oso, no hay nana. Llegamos a esta escuela en París, ya teniendo como que esta idea de, ok, esta ya va a ser mi nueva vida, muy cercana a mi hermano, siempre muy cercanos, y siempre los dos preguntándonos qué es lo que estaba pasando, porque no entiendes muy bien qué es lo que está pasando, y le crees a tu papá. Porque además mi papá era una muy buena persona, mi papá era un muy buen ser humano, mi papá nunca nos maltrató, nunca nos lastimó, ahí estaba. No es cierto, sí nos lastimó y sí nos maltrató, porque me dijo que mi mamá no me quería y porque me dijo que mi perro se había muerto. Sí nos lastimó, pero creo que ni siquiera muy conscientemente de lo que estaba haciendo. En fin, la segunda parte de esta plática ya vendrá eso, pero bueno, entonces llegamos a París. Efectivamente mi mamá nos encuentra en París después de estar buscando con abogados, investigadores, se mete el FBI, se mete la Interpol, a través de la Interpol nos encuentran en la escuela, llega mi mamá a la escuela, y ya sabiendo que estamos ahí, llega efectivamente como una loca, ¿no? Lleva cerca de 5 meses sin ver a sus hijos, sin saber qué les está pasando, sin poder hablar con ellos, y llega como una loca diciendo en la escuela, quiero ver a mis hijos. Mi esposo los secuestró, bla, 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 bla. Y la directora, convencida de que mi mamá nos podía hacer daño, le habla a mi papá, le avisa que estamos ahí. Y entonces me acuerdo de ese momento, porque mi mamá, la directora le dice, sí, ahorita le vamos a traer a los hijos, llama a mi papá entra por nosotros a las clases, nos saca, y nada más veo a mi mamá a través de un cristal. Mi mamá grita, no, por favor, no te los lleves, y nos vamos. Y ni siquiera me acuerdo muy bien si de veras la vi o no la vi, porque claro, estas memorias se van formando a partir de muchos incidentes, a partir de muchos momentos. Muchas personas me preguntan, pero es que tenía 5 años, yo no me acuerdo de nada de lo que me haya pasado en mi vida a los 5 años, ¿cómo puede ser que tú te acuerdes? Pues sí te acuerdas de ciertas cosas. Yo creo que sí nos acordamos de cosas que nos han dolido, que nos han craqueado, que nos han astillado. Sí nos acordamos, y nos acordamos quizá como imágenes, como esos flashazos, ¿no? Que te acuerdas de una imagen y a partir de esa imagen empiezas a desenvainar el hilo y empiezas a darte cuenta, esto fue muy doloroso. O sea, sí estaba yo con mi papá y estábamos en París, y estaba con mi hermano. ¿Y por qué duele tanto acordarme de eso? Les voy a hacer una pequeña pausa de fast forward a hace un año, cuando estaban filmando la serie. Mi esposo, mis hijos y yo nos fuimos a París a ver la filmación de la serie, y precisamente estábamos viendo la filmación, el momento en el que sucede la escena de la escuela. Mi mamá es ahí a la actriz corriendo, gritando, no, Leo, por favor no te los lleves. Y la niñita, que además fue increíble el casting, porque la niñita es igualita a mí cuando yo era chiquita, voltea y grita, mamá. Y en ese momento me partí en 3000 pedazos. O sea, no podía yo parar de llorar, tuvieron que parar la filmación, tuvieron que detener todo, venir a mí. Y dije yo, wow, o sea, ya pasaron 50 años y sigue doliendo tanto el momento. O sea, quiere decir que esto nunca se cura. Las dejo con la pregunta porque creo que entre todas la vamos a responder en la siguiente parte, pero esto nunca se cura. Estas heridas ahí siguen supurando, y entonces en el momento en el que las vuelves a vivir de alguna forma, puede ser un olor, puede ser una imagen, puede ser una música, te vuelves a quebrar. ¿Cuántas veces te vas a volver a quebrar? Porque claro, yo regresé del viaje, bueno, después de París nos fuimos a África. En África fueron momentos como muy intensos,
pero finalmente acabamos saliendo escondidos en una cajuela por situaciones que si no las conocen, pues van a tener que leer la novela, ni modo. Salimos en una cajuela y finalmente llegamos a Israel, a un kibutz. Ese era el plan inicial de mi papá, era que todos nos fuéramos a vivir a un kibutz. Llegamos a ese kibutz, estuvimos ahí algunos meses hasta que la comunidad judía de México supo que estábamos ahí y habló con los altos juzgados de Jerusalén y les dijo, oigan, o sea, los niños no se pueden quedar ahí, son niños robados, se tienen que regresar a México, se tiene que hacer un juicio y cualquiera de los dos que gane el juicio ya decide qué hacer con ellos, pero pues no pueden tener ustedes a niños escondidos en un kibutz. Y por supuesto los de Jerusalén entendieron que era lógico lo que estaban diciendo los de México y finalmente nos regresaron a México. Pero estando en Israel, que mi mamá ya supo que estábamos ahí, decidió irnos a ver. Y entonces, crack, otra vez, porque entonces ahora, después de más de 1 año y medio, vuelvo a ver a mi mamá. Y en ese momento yo ya me había convencido de que yo no quería a mi mamá, de que yo no necesitaba a mi mamá, de que mi mamá era una mala persona y que estaba yo mejor sin ella. Perfecto. Absolutamente convencida, tengo 6 años y medio y estoy absolutamente cierta de que no necesito a mi mamá. Ya está mi mamá. Y además llega con chocolates, que desde entonces y hasta hoy son mi perdición, y llega con una sonrisa y llega llorando, y yo no quiero quererla. Punto. No voy a quererla. Entonces la rechazo. Y eso me quiebra porque no, en ese momento no me acuerdo haber estado quebrada. Me acuerdo cómo me quiebra cuando empiezo a escribir la novela y cuando escribo esa escena. Y cuando digo, wow, porque cuando escribo esa escena yo ya tengo 3 hijos. Y digo, o sea, mi mamá llevaba 1 año y medio persiguiéndonos, buscándonos, sufriendo, luchando. Y de pronto yo le digo, no te quiero ver. Y la rechazo y me da los chocolates y se los quito y hago todo lo posible para que los encuentros sean lo más cortos posibles. Y entonces ahí me rompo en ese momento seguramente, y me rompo cuando la vuelvo a escribir y me rompo ahorita que se los cuento, porque digo, wow, o sea, qué doloroso tuvo que haber sido para esta mujer maravillosa, porque mi mamá es básicamente el ser más luminoso que conozco en el mundo, hasta la fecha, y sé que todo lo que soy ahora es gracias a ella, en gran parte. Entonces, bueno, entonces sí, son varias roturas, son muchas roturas que yo cada vez, o sea, yo contaba esta historia a todo el mundo. Cuando yo regreso del viaje, se la platicaba a mis amiguitos de la escuela que me decían, ¿a dónde estabas? ¿Por qué no estabas acá? Y entonces yo les empezaba a platicar, no es que mi papá y nos fuimos, y entonces Italia, París, claro, cuando llegaba yo a África, sus ojos se abrían de este tamaño y ya no se querían comer el sándwich. Y si sonaba la campana, decían, no, por favor, quiero seguir sabiendo la historia. Y creo que esa historia, pues la fui contando y fue muy catártico. Siempre contar una historia es muy catártico. Después me doy cuenta que lo que quiero ser en mi vida es escritora, entonces empiezo a escribirla, otra vez vuelve a ser muy catártico, y entonces uno va pensando que las heridas que se van formando se van sanando, y crees que en algún momento vas a llegar y vas a decir, ok, ahora sí, ya me curé. Como cuando tienes gripa, ¿no? Y de repente pasan 3 días que crees que te vas a morir y al cuarto despiertas y puedes respirar y dices, ok, ya me curé. Pues les tengo una noticia, creo que la parte emocional no es así, por lo menos no para mí. No soy psicóloga, nunca he estudiado nada de estas cosas, ya no los dirán las que saben más. Para mí no, para mí nunca ha sido ya me curé, y tardé mucho en darme cuenta. Una de las llamadas de atención fue la escena en París, y bueno, son 15 minutos. Entonces, nada más les... Ya entendí. Ya nada más las dejo con decirles que entonces viene la siguiente parte que les vamos a platicar al ratito, a donde no estoy curada, pero aquí estoy. Me sigues haciendo llorar con esto. Yo ya vi su serie y leí el libro.
Bueno, ahora invitamos... creo que ya me fui. Ahora seguimos con una historia completamente diferente. Invitamos a Adriana Castro, una de las voces más inspiradoras de la filantropía en México, fundadora y presidenta de la asociación ALE. Escuchar a Adriana es encontrarse con una historia profunda de amor, de resiliencia, de esperanza y un ejemplo de lo que se puede hacer con momentos realmente difíciles en la vida. ¿Les gustó tu idea, Tamara? Ya van a tener todos solamente 15 minutos. Hola. Estoy feliz de estar aquí. Me siento como muy halagada de poder compartir con ustedes esta historia. Y fue curioso porque hoy en la mañana otra vez se puso a prueba la resiliencia. Yo llego al aeropuerto de Querétaro, yo iba a volar. Le tengo pavor a la carretera México-Querétaro que luego se atora y te puedes quedar a vivir por horas. Llego al aeropuerto, ay señorita, sí, mi pasaporte. Ah, está cancelado su vuelo. Y yo, ay no. No señorita, no entiende, me tengo que ir porque tengo una conferencia en México. Pues sí, a las 11 sale el vuelo. No. Entonces les decía que le marqué muchísimas veces al chofer que ayuda en casa y le digo, Fernando, vístete, corre por mí al aeropuerto que nos vamos a México. Entonces venía en la carretera y me dice, mire señora, duérmase, ahorita llegamos. Y efectivamente me desperté en el segundo piso, entonces hasta descansé. Y un poco eso es la resiliencia para mí, el no quedarte atorada con lo que está pasando. Y hoy en día yo solo puedo escuchar cuando estoy en un hospital código azul, código azul, código azul. Cuando tú escuchas código azul en un hospital es que hay alguien en riesgo de perder la vida. Cuando tú escuchas código azul en un hospital, todos corren. Es un corredero de enfermeras, es un corredero de doctores. Yo nomás vi pasar un carrito que entró. Señor, usted sálgase por su vida, que no me salgo si aquí está mi hijo. Y nada más recuerdo cómo le trataron de resucitar a Alejandro porque estaba en paro. Y ver cómo los ojitos de mi niño se pusieron en blanco, completamente en blanco. Y yo nomás oía gritar, está en paro, está en paro, está en paro. Y yo lo veía, y se agarraron la camilla y salieron con Alejandro. Y es curioso, pero estás parada tú en un pasillo que se hace infinito. Porque va la camilla con tu hijo, yo estaba sola en el hospital, vivíamos aquí en Ciudad de México y yo tenía 3 niñitos, los otros 2 estaban en casa. Y yo le había dicho a mi marido, tú vete a la casa y cuídalos. Yo aquí ahorita nos vamos a dormir bien a gusto, hasta le voy a decir a la enfermera que ni nos moleste. Ya mañana nos vamos. Estaban transfundiendo a Alejandro porque había tenido una cirugía de anginas. Tuvo una hemorragia, pero supuestamente la habían controlado y le estaban haciendo la transfusión para recuperar esa sangre que él había perdido. Yo me sentía en paz, porque ni siquiera estábamos en terapia intensiva. Estábamos en terapia intermedia, en un cuarto donde todo el mundo entraba y salía. Mi familia y la de mi esposo de Sonora y Sinaloa, entonces pues ahora sí que ni a quién le hablábamos. Dije, gordo, aquí nos quedamos. Y la verdad es que la última imagen de Alejandro era mami, 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 dame café, dame café. Él quería frappuccino porque era lo único que le aliviaba después de la cirugía de anginas. Y le dije, mejor te cuento un cuento. Ay, no, mami, ya cállate. Solía yo contarles cuentos y me encanta contarles cuentos y brincar. Por eso ahorita que decías de la alegría y el momento se va, la alegría, se va tu hijo, se va todo. Y de repente volteó a la pared y estaba un letrero que decía código azul, riesgo de muerte.
Y ahí dije, en la maíz. Dijeron código azul, se llevaron a Lale, no resucitó, en mi presencia al menos. Mi hijo se va a morir. Me acuerdo que yo no tenía un celular. Pues, ¿cómo tenías un celular? Me meto a querer, porque no había nadie, era puente. Entonces el hospital estaba muy vacío. Entonces no había nadie que me ayudara a marcar un teléfono. Hasta que logré que el carambiado teléfono de la terminal de enfermeras descubriera yo cómo daba línea. Yo tenía una tarjetita enmicada con los teléfonos más importantes para mí, que siempre traía conmigo. ¿Por qué? No sé. Por maniática, yo creo, no sé, pero yo lo traía. Entonces marco y le digo, gordo, el Ale está muy mal. ¿Qué es muy mal? Código azul se lo llevaron, le dije, vente. Entonces me dijo, ahí voy. Le hablo al cirujano y le digo, Sergio, código azul se lo llevaron, algo está pasando muy grave. Voy para allá. Y le hablo al pediatra, Leonel, por favor, voy para allá. Llegan todos. Entonces me acuerdo sentarme, no me senté, me dejé caer de rodillas, porque no te dan las piernas. Estás solita, no hay nada, pues te caes. Me acuerdo que le dije, ¿por qué es esto? O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué tanto dolor? Por Dios que nunca había sentido tanto. En aquel entonces había parido, hablando de partos, 3 hijos, y sí duele un chorro parir, pero sentir que la vida de tu hijo está en riesgo te cala el alma, no nada más el cuerpo, te cala el alma. Se llevan a Lale, llega mi marido tiene los ojos claros, pechochos, entonces me acuerdo que lo veo y le digo, ¿se va a morir? No, cálmate, gorda, espera. Él es como muy ecuánime, muy controlado. Mi persona no lo es, cero que ver. He madurado, pero no, pues soy gritona, escandalosa. Y volteé y le dije, es que no quiero que no le pase nada, no quiero que le pase nada. Y me dijo, mira, gorda, esto es muy fácil. Este niño no es tuyo ni mío. Este niño vino para que lo acompañemos al cielo, cantando. Entonces volteé y le dije, ¿tú sí quieres que se muera? No, quiero que cumpla su misión de vida, punto. Entonces me acuerdo que me senté y le dije, ¿podemos rezar? A mí me dijeron que cuando uno reza, uno tiene paz. Pues recemos. De repente salen los doctores y desde que los ves ya sabes, ¿no? Que algo no está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se pueden morir? Sí, sí se pueden morir. Y ahí empiezas a digerir un poco. Y yo soy muy de olores. Recuerdo mucho el olor a hospital. No sé si a alguien le suene a lo que huele un hospital, a lo que huele la sangre. Yo olía sangre, porque yo estaba con mi niño cuando su sangre estaba saliendo. Mis manitas olían a sangre, ya me las había lavado, pero en las uñas te queda la sangre, y era sangre de mi niño. Y así estuvimos. Después lo meten a terapia intensiva. Por supuesto que todo el mundo te dice, ahí viene el milagro, se va a recuperar, ahí viene el milagro, se va a recuperar. Me acuerdo que llegó un neurólogo que ni siquiera lo habíamos invitado a la fiesta, como les digo yo, y llegó y me dijo, tu hijo tiene muerte cerebral, ya no hay nada que hacer. Y yo volteé y lo vi y le dije, ¿quién es usted? Y me dijo su nombre, no lo voy a decir porque no soy tan mala persona. Y le dije, pues yo estoy rezando por un milagro. No, pues échale muchas ganas, me dijo, porque no creo que el milagro que tú estás pidiendo se vea. Me acuerdo que me encabrité, les digo, que no soy dócil, no soy. Entonces volteo y le digo a mi marido, es que es un idiota, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué nos dice esto? Y mi mamá nomás me sobaba, sigue pidiendo, mijita, el milagro, sigue pidiendo el milagro. Y de repente te das cuenta que los milagros tú los pides de una manera, pero llegan de otra. Y de repente se acerca una persona a ti y te dice, vamos a hacer un encefalograma porque necesitamos ver si tienes muerte cerebral. Y yo, ¿cómo? ¿Y qué es muerte cerebral? O sea, el cerebro, ¿cuánto tarda en revivir? Y ahí te explican que muerte cerebral es igual a que ya se murió. Cuando no hay actividad cerebral ya no hay vida. Entonces me acuerdo que
está muerto. Les dije, véanlo. Los muertos están tiesos y fríos y mi niño está calientito. Obvio, mi niño estaba conectado a un respirador para seguir con vida, porque estaban esperando si nosotros queríamos donar sus órganos y tenían que mantener los órganos vivos para la donación. No hago más largo el cuento, se acerca una coordinadora hospitalaria a pedirle los órganos a Luis, mi esposo. En el futuro le pregunté, dije, ¿por qué con él? Me dijo, porque tú me ibas a decir que no inmediatamente. Él dijo que sí. Y Luis fue el que se acercó conmigo y me dijo, nos están pidiendo los órganos, gorda, y creo que sería un acto de generosidad. Alejandro ya no está, y a quien sí puede estar, gracias a él. Deja que cumpla su misión, vieja, me dijo. Entonces yo te dije, pues haz lo que quieras. Tengo la fortuna de creerle a mi marido. Tengo la fortuna de, además de quererlo, mucho, mucho con todo mi ser, le creo. O sea, sí siento que es una persona que sabe llevar un equilibrio perfecto entre su mente, su alma y su corazón. Entonces, cuando lo que él me estaba pidiendo, yo sabía que era para algo bueno. Entonces volteé y les dije, estoy de acuerdo, pero por favor, a mí no me pidan nada. Entonces llega una coordinadora y me dice, pero es que necesitamos el acta de nacimiento, pero es que necesitamos el acta de matrimonio, pero a mí no me pidan nada. Y de por allá brincó mi mamá, mijita, yo puedo. Si tú quieres, yo puedo. Benditas mamás que aparecen cuando tu mundo se va. Benditas mamás. Entonces le dije, ma, la caja plástica de mi closet. No sé si todas tienen, pero en mi closet hay una caja plástica donde están todos los papeles. Llega mi mamá, hablamos con mis suegros y se hace la donación. Mi hermano me dice, oye, sistema, me dice, ¿puedo yo entrar a la cirugía? Le digo, ¿para qué quieres entrar a la cirugía? Pues como que quiero asegurarme que tratan bien al morro, me dice, está chiquito. O sea, yo quiero ver que no lo quiero dejar solo. ¿Seguro que quieres entrar? Entonces ahí me envalentoné. Entonces dije, ¿quieren los órganos? Tiene que estar mi hermano ahí. Es lo único que les voy a pedir, que él esté ahí. Entonces entró mi hermano. Y con el tiempo me contó, años después, me dice, hermana, ha sido uno de los momentos más bonitos que me tocó vivir. Gracias. Porque yo veía la emoción en los doctores y hablaban por altavoz y decían, extrayendo riñón 1, paciente perengano, se cortó, y te van narrando el cómo van quitando el órgano para que el doctor que está preparando al paciente que lo va a recibir lo tenga exactamente como necesita tener los cortes, me dice, de las venas para llegar a instalarlo. Finalmente se lograron hacer 6 trasplantes con los órganos de Alejandro. Y es bien curioso porque cuando me habla el negrito, es mi hermano, me dice, hermana, ya vamos a la funeraria. Dije, está bien, yo me había ido a mi casa porque quería estar con mis otros 2 chiquitos. Ahí voy, le dije. Llego a la funeraria y estaba la cajita blanca. Le digo a mi marido, gordo, la quiero abrir. Me dice, no, gorda, no la abras. ¿Ya te despediste de él? Quédate con tu recuerdo. Por supuesto que no. Ustedes no saben la cantidad de personas que ahí, en el lobby del hospital, Adriana, ¿cómo vas a donar? Te lo van a tasajear, te lo van a desmembrar. Y yo nomás decía, wow. ¿Por qué la gente es tan brusca? O sea, te acaban de decir que se murió y aparte te están diciendo que van a desmembrar y que lo van a tasajear y que... Espérenme tantito. Entonces yo quería toda la certeza de que mi niño estaba perfecto. Mira, gordo, le dije, lo voy a abrir por salud mental. Voy a abrir la cajita, voy a esculcar a mi niño y abrí la caja. El niño tenía un micropor, sí tenía 2 parches. Después pregunté por qué tenía 2 parches. Alejandro era tan chiquito que le tuvieron que desorbitar sus ojitos para extraer bien la córnea y que la persona que iba a recibir las córneas le funcionara. Lo cual, créanme, me pareció sensacional. Yo no tengo reparo en que le hayan desorbitado los ojos a mí, porque, pero se los quitaron. ¿Y qué le pusieron? Pues, ¿cómo es que le pusieron? 2 parches. 2 parches, no necesitaban ponerle más. Yo no necesitaba que hicieran nada más por él. Había una persona que podía ver, habían 2 personas que podían ver. Yo no me iba a pelear por 2 parches si habían personas que estaban viendo
gracias a eso. Terminando este episodio, llega mi mamá y me dice, mijita, tenemos que hacer algo por la donación de órganos. Y volteé y le dije, ¿es neta, ma? Pero otra vez, fui una niña que crecí en un hogar llenito de amor. A mí también me hacían pasteles de mariposas y me hacían pasteles de flores. Y si yo quería el pastel de chocolate, era de chocolate. Y si mi papá me decía, ¿qué quieres de cumpleaños? Antes no había aquí Costco, ni Price, ni nada. Yo le decía, papi, llévame a Tucson por chocolates. Y me llevaba a Arizona a comprar las cajas gigantes de chocolates, porque eso quería yo de regalo. Mi papá se quitaba sus botas en el campo si veía que a uno de sus personas tenían, me voy a callar, en 2 minutos. Pero primero gracias por eso. Y eso aprendí, a amar entregándonos. Y la vida de Alejandro se ha convertido hoy en más de 1,600 ya trasplantes que hemos podido apoyar a través de Asociación Ale. Y la verdad, sí son un montón, porque cuesta muchísimo trabajo el hablar con las personas que tienen miedo de donar, el hablar con las personas a las que le tienes que decir, móchate porque tenemos que hacer más trasplantes. Pero aquí me encanta una palabra que usa Shulamit y es resignificar. No me resigno a que perdí a mi hijo. Pues no sé si algún día me voy a resignar, pero sí sé que su vida tiene sentido y por eso la mía también. Y tenemos que encontrarle sentido a la vida. Después les voy a platicar de algo que me pasó a los 10 años, que fue que enfrenté un cáncer de mama. Y ahí sí volteé muy enojada y les dije, ¿y ahora por qué? Esta princesa ya estaba habilitada. ¿Ya? Otra fregadera, estas no manchen. Y primero me dijeron que 6 quimioterapias, luego que 12, terminé en 16 con mastectomía bilateral. Me tuvieron que retirar matriz de ovarios. Ahora sí que lo que ven está huequito por dentro. Pero está vivo, como lo dijiste. Muchas gracias. Wow, creo que la que ya no va a poder hablar más soy yo. Pero bueno, todavía viene más y todavía tenemos una historia que es una real historia de fortaleza. Una historia que redefine la palabra fortaleza. Su vida es un testimonio vivo de que la resiliencia no es solo resistir, sino transformarse, adaptarse y salir adelante a pesar de todo, con dignidad y propósito. Invito a Adriana Macías a que suba a platicarnos su historia. Qué gran compromiso, la verdad es que yo me siento muy honrada de poder compartir con todas ustedes y sobre todo después de escuchar historias tan fuertes y que todos los días tenemos que entender que la vida nos tiene que dar un propósito. Cuando yo nací, yo soy de una época donde no se hacían ultrasonidos a menos de que fuera un embarazo de alto riesgo. Entonces, pues mi mamá ya había tenido una nena, mi hermana, que es un año más grande que yo, un embarazo perfecto. Mi papá en ese entonces no tenía trabajo y afortunadamente le dan trabajo en una empresa de telecomunicación y su primer día de trabajo fue el 25 de abril. Ese día mi mamá empezó con los dolores de parto y mi mamá, pues ya con la experiencia de su primer parto, le dice al papá, no, tú vete a tu primer día de trabajo, porque ahí no saben qué vas a hacer, papá, ¿cómo vas a faltar en tu primer día de trabajo? Entonces mi papá se va a trabajar y cuando mi mamá entra al hospital, después de 11 horas de dolor, de trabajo de parto, pues los doctores solamente levantaron un bebé sin brazos. Mi mamá entra en pánico, en shock,
del terror, de la angustia, del miedo, de no saber qué pasaba. Entonces los doctores advierten solamente en sedarla. Y cuando mi mamá despertaba, pues despertaba nuevamente en ese momento de terror de haber visto a su bebé sin brazos. Y dice mi mamá que no sabe cuánto tiempo estuvo despertando y volviendo a ser sedada. Y alcanzó a escuchar muy a la distancia que alguien le dijo: mire señora, trate de calmarse, porque si no se calma, no la vamos a poder sacar de aquí. Ya lleva bastante tiempo. Entonces mi mamá, como muchas mamás de aquí, fue valiente y en esa sedación, en ese terror, se despidió de ese bebé de fantasía, de ese bebé que queremos todos, que sea saludable, que se parezca a ti, que tenga tu sonrisa, y aceptó este bebé sin brazos. Cuando me llevan a la casa, pues fue un momento muy difícil para toda la familia, porque no hay nadie con discapacidad en la familia. En una época donde se escondía a las personas con discapacidad, en una época donde no se hablaba del tema, mis papás se quedan solos, sin amigos, con unos abuelos que, pues de la vieja escuela, donde todo era protocolo, donde todo era cuidar qué van a decir los demás. Empiezo a crecer y bueno, como ya se dieron cuenta, pues mis pies se convierten en mis manos, empiezo a tomar todo con los pies. Y para mi abuela fue muy difícil aceptar a una nieta sin brazos. A mi abuela le costaba mucho trabajo que yo me quitara los zapatos en un salón y subiera los pies en la mesa. Y entonces empiezo a crecer con esta vergüenza de hacer las cosas con los pies, porque es de mala educación, porque se va a ver, porque todo el mundo dice: eso está horrible, no, ¿quién lo hizo? Parece que está hecho con las patas, pero vean esto, qué belleza, es una obra de arte, está hecho a mano, de hecho es hasta más cara. Entonces, conforme pasa el tiempo, me doy cuenta de que los niños eran diferentes a mí, pero que toda mi familia tenía brazos. Así que yo empiezo a conservar esta idea y este sueño de que en algún momento me van a terminar de crecer los brazos. Mientras sucedía eso, mis papás me ponen unas prótesis. Yo usé prótesis hasta los 20 años. Y pues siempre me vi en el espejo como un monstruo, con unos garfios. Siempre me sentí una mujer fea, un fenómeno, alguien raro. Pero la realidad es que mis papás, mi hermana, siempre fueron muy amorosos conmigo. Mis amigos en la escuela siempre fueron muy, muy cariñosos conmigo, pero como amigos. Conforme empiezo a crecer con esta percepción de mi cuerpo físicamente como un monstruo, como un fenómeno, una cosa rara, pues crezco con muchas inseguridades, pero tuve la oportunidad de tener un novio no de manita sudada, un novio ya en la universidad, sí, yo no tuve novio jovencilla, y pues tuvimos una relación muy bonita. Él decide que nos casemos, yo me sentía como princesa, la verdad es que ahora sí, mi sueño dorado, porque yo siempre había visualizado eso como sueño dorado, porque mi abuela decía: tú te vas a casar y vas a tener muchos hijos. Y un día llegó y me dijo: ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y siempre no me puedo casar con una mujer sin brazos, porque no quiero terminar de enfermero y no quiero que mis hijos se vayan a parecer a ti. En ese entonces yo tenía 25 años y para mí fue muy doloroso confirmar que efectivamente yo era un fenómeno, que era una mujer rara, que era una mujer fea, que nadie iba a quererme así y mucho menos unos niños que se parecieran a mí. Entonces sigo dando conferencias hablando de disciplina, de buenos hábitos, de actitud, porque aún con esa parte difícil en mi vida, había otras partes muy bonitas en mi vida, como esta capacidad que tengo de ser muy creativa. Me gusta diseñar ropa, toda mi ropa la diseño para poderme vestir yo sola, todas las cosas, veo cómo las modifico para adaptarme y cómo voy logrando mi independencia. Entonces había cosas bonitas dentro de esta creencia que yo era un fenómeno, una cosa rara. Y llega de repente una persona que se dedica a trabajar en proyectos de discapacidad. Nos hacemos novios y yo digo: no, esta persona sí me va a entender porque él sabe todo este tema de discapacidad.
pero aunque la sociedad diga que somos iguales, que están luchando por una inclusión, cuando menos se dan cuenta, hacen comentarios que te separan. Entonces la gente, sin darme cuenta, me decía, wow, mira, Dios te bendijo ya con este gran ser humano, el otro no era tan importante, pero este gran ser humano ya te quiere así como eres. Entonces yo decía, efectivamente soy un fenómeno, soy una cosa rara, un monstruo, porque la gente me enseña, esa persona ya te quiere así como eres. ¿Ustedes creen que este fenómeno iba a tener la fuerza para decirle a esta persona, oye, pues ya me invitaste tú a cenar, paga tú? Dice, ya me invitó, wow, qué increíble, yo pago, no, yo te invito. Y me casé muy endeudada emocionalmente. No tuve el valor de decirle, oye, ¿qué crees que acaba de llegar la cuenta del gas? Yo lo pagaba. Por supuesto que jamás iba a tener la fuerza de decirle que se tape el baño. Pues claro, como este monstruo va a tapar el baño. Va pasando el tiempo y resulta que no me puedo embarazar, no puedo tener hijos. Y se vuelve más fuerte esta idea de que, claro, como esta mujer tan fea, tan rara, es un fenómeno, no puede tener bebés. Pero yo, con esta ilusión de formar mi familia, me meto un tratamiento de embarazo que duró 8 años de mi vida. Aprendí a inyectarme yo sola. Cuando nace mi bebé, yo dije, bueno, pues está hermosa, increíble, perfecto, no le hace falta nada, tiene sus 10 dedos. Este bebé se lo merece todo. Y entonces empiezo a ver que su papá, pues al igual que conmigo, no pagaba ni unos pañales, ni una leche. El pediatra solamente conocía a mis papás y a mí. Pero eso sí, él siempre estaba conmigo, a veces me decían, oye, ¿cómo vamos a saber quién te va a acompañar a la siguiente conferencia en el viaje? Y él de broma decía, es muy sencillo, si se ocupa pasaporte o es una playa, voy a ir yo. Pero si no es una playa, no es pasaporte, que vaya a su equipo de trabajo con ella. Él hizo una maestría en cuestión de discapacidad en España. Me acuerdo mucho que yo fui muy orgullosa a su graduación. Todo el mundo me veía así como que, claro, ella es un motor para haber hecho esta tesis, este proyecto de inclusión. Él hizo un proyecto para hacer edificios incluyentes y en su examen al final es asombroso todo lo que has hecho. Oye, ¿y tu casa la tienes así con todas estas adaptaciones para hacerle la vida más fácil a las personas con discapacidad, para que tu esposa así tenga todas esas facilidades? Y él voltea y dice, no, ¿cómo creen? Yo tengo una casa normal, ¿cómo creen que voy a poner todas esas adaptaciones? Si no, ya va a ser más inútil de lo que ya es. Cuando dice algo así después de que yo era la que sostenía nuestro hogar económicamente, yo sacaba adelante a mi hija, en ese entonces mi hija tenía 3 años, me invitan a dar una conferencia en Naciones Unidas en Nueva York, hablando de inclusión. Y estando en ese foro, pues me doy cuenta de la falta de congruencia con la que estaba viviendo. Me di cuenta que no había construido amor propio y tomo la decisión de separarme del papá de mi hija. Y todo el mundo me decía, no te divorcies, es que no te imaginamos, es que tú estarías dispuesta a dar la vida por él, o sea, te vas a morir de tristeza si lo dejas, se te va a pasar, este enojo se te va a pasar, no te divorcies, estás enojada. Me acuerdo mucho que les dije, es que ya me estoy muriendo de tristeza. Entonces me divorcio con mi niña de 3 años, eso fue en enero, y en mayo cae la pandemia. Entonces todo mi trabajo era en vivo, todo mi trabajo era en auditorios, yo daba conferencias solamente en auditorios. Cuando cae la pandemia se cierran todos los auditorios y yo, que soy el sustento económico de mi hija, pues me quedo sin trabajo. Entonces, pues empiezo a sobrevivir con mis ahorros para sacar adelante a mi hija y afortunadamente se empiezan a abrir otras puertas en línea, me reinvento y empiezo a construir proyectos en línea. Las empresas empiezan a abrir proyectos en línea. Cuando yo sentí el agua aquí en la nariz de que nos vamos a morir ahora sí, no de tristeza, sino también de hambre, empezaron a surgir algunos proyectos en línea y empecé a sacar adelante a mi hija. Sin embargo, seguía con esta tristeza
sentirme un fenómeno, una cosa rara. Y en medio de esa tristeza, escuché una voz muy clara de que me debería dedicar a tocar el cello. Entonces empiezo a buscar quién me enseña a tocar el cello. Nadie quería enseñar a esta persona a tocar el cello con los pies. Y entonces vuelvo a confirmar que a la gente le cuesta mucho trabajo construir con alguien que es diferente, construir con alguien que parece ser un fenómeno, construir con alguien que parece que está incompleta. Que nosotros tenemos que hacer un trabajo pues, de mayor esfuerzo, de insistencia, de necedad a veces. Y sigo avanzando en esa oscuridad, en esa depresión a cargo de mi hija. Y ha sido estos últimos 7 años, hoy en día mi hija ya tiene 10 años, estos 7 años, los que, como decía hace un momento Esther, los 7 años donde más he tenido que caminar en el lodo, porque finalmente te puedes quedar ahí atascado. Pero estos 7 años he trabajado en ese crecimiento, en esa construcción de amor propio. Y en ese dolor de no saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que le vas a dejar a tu hija. Cuando mi hija cumplió 1 año, y me acuerdo mucho, que volvió a ver a su abuela y estaba en su pijamita, en su mameluco, y le habló a mi mamá y le dijo, au, mamá, se subió la manga de su pijama y le enseñó sus brazos. Y entonces mi mamá no lo podía creer, no podía creer que mi hija al año estuviera haciendo preguntas de señas de dónde estaban mis brazos. Y mi mamá no supo qué contestarle, porque honestamente yo no le había preguntado a mi mamá qué había pasado conmigo en mi historia, porque yo no tenía brazos hasta que escribí mi primer libro. Yo creía que me iban a crecer los brazos y mi mamá supo de este sueño, de esta idea, hasta que leyó mi libro. Porque aunque tenemos una comunicación abierta, en esa época muchas cosas se decían. Entonces mi mamá pensaba que para mí era muy obvio que era una niña con discapacidad, que era una niña sin brazos. Y en realidad faltaron muchas explicaciones en el camino de mi vida. La primera vez que le pregunté a mi mamá por qué yo no tenía brazos, mi mamá me dijo, mira, tú naciste así y nosotros te queremos como todos los papás quieren a sus hijos y eres una niña muy fuerte, y me pinta esta historia de color de rosa. Pero cuando me convierto en mamá y empiezo a vivir todo esto, fue que mi mamá me contó esta verdadera historia. Esta historia de despertarse en el pánico de descubrir que tu bebé no tiene brazos. Cuando me hice el tratamiento de embarazo, hicieron todo este estudio genético para deslindar responsabilidades. Cuando hay un tratamiento de embarazo, pues tienen que cubrir muchos aspectos. Y yo tengo una discapacidad por azares del destino, mi discapacidad es congénita. Y lo realmente difícil fue cómo está constituida la sociedad y cómo tuvieron que mis papás tomar un montón de decisiones respecto a mi vida, pero por más que te quieren proteger, al final tú eres la que tienes que elegir cómo vas a construir tu vida y qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a decir. Cuando mi hija empieza a hacerle señas a mi mamá de dónde están mis brazos, mi mamá se acerca, bueno, ya rápido concluyo contándoles cómo estuvo ese momento. Mi mami se acerca y me dice, oye, creo que algo está preguntando la bebé. Y me acerco yo a su cuna y nunca se me va a olvidar la mirada de mi hija. Mi hija se me quedó viendo así, yo con un pasito para atrás y volteó a ver a su abuela, mi cara de abuela, ¿por qué le hablaste? Era algo que yo te estaba preguntando a ti, ¿por qué le hablaste? Y volteaba a ver a mi mamá y me volteaba a ver a mí.
se me hizo muy curioso cómo tan chiquita ella no quería como lastimarme o no sabía si era buen momento para preguntarme o no sé, pero fue muy muy clara esta mirada de yo no quiero preguntarte eso a ti, yo se lo quiero preguntar a mi abuela. Y fue mi mamá la que me explicó, tu mami, así es, ya, así es, yo así soy, no tengo brazos, pero tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Imagínate decirles a una niña en un año, yo creo que ni entendió nada. Para todos los papás que a veces se incomodan cuando los niños llegan y me preguntan por qué yo no tengo brazos, a partir de ese momento mi hija me preguntó por qué yo no tenía brazos, desde que cumplió 1 año hasta que cumplió 4 años y medio. Cada 15